Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, os traigo el sexto episodio acerca de 1000 mesetas. Os traigo la sexta meseta de 1000 mesetas. Y bueno, la sexta meseta recibe el nombre de cómo hacerse un cuerpo sin órganos, ¿no? Bueno, puede que sea de los nombres más cómicos, ¿no? O como más extraños, ¿no? Me imagino que si habéis acabado en este vídeo y no sabéis de lo que va el concepto de Deleuze y Guattari, seguramente estaréis pensando por qué se llama así, ¿no? Pero bueno, a lo largo del vídeo trataré un poco de mostrar un poco en qué consiste el concepto de Deleuze y Guattari, porque realmente toda esta meseta Deleuze y Guattari van a estar hablando sobre el cuerpo sin órganos. En cierto modo sí que van a explicar cómo hacerse un cuerpo sin órganos o van a poner ciertos ejemplos de cómo hay ciertas personas que pueden hacerse un cuerpo sin órganos, pero sobre todo van a hablar acerca del concepto de cuerpo sin órganos, que en otros vídeos ya hemos hablado de él, ya que como sabréis es un concepto que es central, ¿no? Es un concepto que parece un poco estrambótico, ¿no? Que parece incluso... Sí, parece incluso una broma, pero realmente tiene un sentido y un peso bastante importante e incluso un cierto misticismo, ¿no? Es uno de estos conceptos de la historia de la filosofía que ya sea pues la cosa en sí de Kant, ¿no? O, no sé, la razón absoluta, ¿no? El espíritu absoluto de Hegel, estos conceptos que cuestan de comprender, ¿no? Pero una vez ya encajas de qué va, tiene mucho peso en la filosofía de Deleuze y Guattari y por así decirlo apunta a cierta situación, a cierto... Sí, a cierta conceptualización sobre la realidad que es muy interesante. Así que bueno, lo primero de todo, ¿qué es un cuerpo sin órganos? ¿O qué es el cuerpo sin órganos? Porque realmente se puede utilizar en singular o en plural, ¿no? Hay cuerpos sin órganos, yo soy un cuerpo sin órganos, me puedo pensar así, pero la realidad es como un gran cuerpo sin órganos, ¿no? Realmente hay múltiples, no hay un único cuerpo sin órganos. Puede haberlo, pero también puede haberlos de forma individual, ¿no? Pero la cuestión es que el cuerpo sin órganos, dirán Deleuze y Guattari, no es algo, para empezar, que es a lo que se pueda acceder. No podemos hacernos un cuerpo sin órganos en el sentido de que no podemos ser un cuerpo sin órganos. Es algo de lo que partimos. ¿Por qué partimos de que todos tenemos un cuerpo sin órganos? Realmente cuando se refieren al cuerpo sin órganos, Deleuze y Guattari lo que van a estar pensando es en hablar del cuerpo en un sentido material, en un sentido... es que ya no solo material, porque va más allá. Por así decirlo, digamos que la realidad estaría organizada, estaría estratificada en diferentes puntos, en diferentes formas, expresiones distintas, diferentes extensiones, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el libro 1000 mesetas estaría... tú lo puedes medir, medirá tanto por aquí, ¿no? Podríamos decir que es materia, ¿no? Es una materia, ¿no? Que tiene una forma y que tiene un contenido, tiene una utilidad, etcétera. Podemos ir añadiendo capas de significado a esto, lo que es un libro, ¿no? Pero sobre la base de lo que es el libro 1000 mesetas, también es un cuerpo sin órganos. Es decir, cuando Deleuze y Guattari hablan de cuerpo sin órganos, se están refiriendo a si tú, cualquier cuerpo que exista en la Tierra, cualquier cuerpo que podamos imaginarnos del tipo que sea, ¿no? Lo identificamos a través de todas esas capas de codificación de las que está formada, nos daremos cuenta de que esos estratos de significado, de codificación, le van conformando una organización a ese cuerpo, ¿no? Es decir, si esto es un libro y no es una maceta, es porque realmente tú lo abres y hay hojas, hay palabras escritas, ¿no? Digamos, hay una serie de instancias materiales, ¿no? Que lo van, por así decirlo, codificando para que sea un libro, ¿no? Pero cuando nos podemos imaginar así como de una forma abstracta el cuerpo sin órganos, estaríamos hablando en términos de un cuerpo que no ha sido organizado. Es decir, todo cuerpo que existe en el mundo está organizado, porque el propio hecho de que tenga extensión, ¿no? De que ocupe un espacio, ya implica una serie de características que lo han organizado para ser así. Sin embargo,
dirían Deleuze y Guattari que el cuerpo sin órganos sería esa materia que sería inextensa, ¿no? Que sería inextensa y que sería intensiva. Sería como la intensidad número cero. Lo van a decir así, una intensidad igual a cero. Nos podemos imaginar el cero como un número que sirve, ¿no?, como de límite, ¿no?, entre la primera cuantificación, ya sea positiva o negativa, ¿no? Pero sin embargo ese límite es importante porque es como esa neutralidad de la que se parte, ¿no? Pues el cuerpo sin órganos sería algo similar. Porque en el momento que imaginamos cualquier cosa, del tipo que sea, en la realidad, esa cosa ya viene organizada. Pero para estar organizada tiene que partir de una base inorgánica, ¿no? En el sentido de, no porque no sea material, sino porque no está todavía codificada, ¿no? Entonces, por así decirlo, el cuerpo sin órganos sería ese límite, ¿no?, que permite la producción de todo tipo de intensidades en materia de cualquier tipo de objeto, ¿no? Antes de que un objeto, antes de que una cosa del tipo que sea esté formada, esté codificada, esté estratificada, ha tenido que pasar por una serie de procesos internos que en un sentido ontológico o en un sentido científico incluso podríamos analizar para comprender por qué se ha desarrollado eso, ¿no? Sin embargo, del mismo modo, de una forma parecida, cuando Deleuze y Guattari piensan en el cuerpo sin órganos, incluso nos podría remitir a la sustancia infinita de Spinoza. Es más, incluso hay un momento de este capítulo que Deleuze y Guattari van a decir que el cuerpo sin órganos, que la ética demostrada según el orden geométrico, la gran obra de Spinoza, podría ser entendida como la gran obra del cuerpo sin órganos, ¿no? Digamos, porque al fin y al cabo sería una misma sustancia, ¿no?, haciendo la analogía, que se mueve en un continuum en el que hay una serie de atributos, de modos, en los cuales se expresaría en el mundo esa corporalidad, esa materialidad. Es decir, el cuerpo sin órganos implicaría esos procesos, esos umbrales, digamos, virtualmente, que se van actualizando y que van haciendo que la realidad se configure, ¿no? Es decir, yo creo que es bastante fácil verlo si nos imaginamos un feto. Si nos imaginamos un feto, cuando está, digamos, en el vientre de la madre, se está todavía formando, ¿no? Pero por así decirlo, virtualmente, el feto se va desplegando una serie de materialidades que lo van conformando y que a su vez en el devenir de los meses van creando un pequeño ser humano, ¿no?, que está desarrollándose, ¿no? Ese cuerpo se está desarrollando y se está desplegando hasta el punto de que está comenzando a desinhibir una serie de sustancias o de procesos intensivos materiales que permiten que se formen órganos, que permiten una organización, ¿no? Por así decirlo, es como que dentro de ese feto está plegada la posibilidad de que se desarrolle un organismo, ¿no? Y aquí está el punto un poco de lo que es el cuerpo sin órganos, ¿no? Yo creo que en el feto se ve muy claro, pero es que no hace falta que sea un ser vivo. Ya os digo, cualquier tipo de existencia, ¿no?, de ente, partiría de esta premisa, porque cuando ya está en el mundo, ya está organizado de una forma u otra. Una piedra tiene una organización de piedra y tú la reconoces como una piedra, ¿no? Pero sin embargo, todo cuerpo parte de la base de que, desde un punto de vista ontológico, ¿no?, sería lo que también señalaría en otro escrito de Deleuze, ¿no?, que parte de la univocidad del ser, ¿no? Es decir, el ser se dice de una única manera, ¿no? Entonces, como el ser se dice de una única manera, da igual si estamos hablando de una piedra, de un feto, de un champiñón, de una televisión o un helicóptero. Porque en el fondo las cosas son, y el hecho de ser es que están expresadas en la naturaleza, están expresadas en la realidad, y por lo tanto participan de esa inmanencia en la que se da en el mundo. Por lo tanto, cualquier cosa que nos imaginemos, en tanto que es una cosa organizada, lo quiera o no, no lo ha pedido, nadie ha pedido ser organizado, es la realidad te organiza, o tú puedes organizar cosas, o los propios procesos internos hacen que de forma espontánea todo se organice, pero para estar organizado ha tenido que partir, ¿no?, de una materia, de un cuerpo
que no está organizado, ¿no? Y esta idea es un poco la que va a jugar con ellos. Evidentemente es como una idea bastante radical, ¿no? Porque no podemos imaginarnos un cuerpo sin órganos, no podemos tampoco realmente hacernos un cuerpo sin órganos, luego hablaremos de eso, pero sí que en cierto modo desafía la lógica, ¿no? Del hecho de que las cosas son así, esencialmente, en tanto que tienen una organización preestablecida, única e inmutable, ¿no? Lo que Deleuze y Guattari quieren rescatar con el cuerpo sin órganos, en el fondo, es señalar que todo cuerpo, aunque tenga una organización, podría tener otra. Esto no quiere decir que, no sé, una zapatilla te la puedas comer, ¿no? Es como que si está organizado como una zapatilla, no está organizado como un alimento, no tiene esas propiedades. Pero sí que es cierto que ambos tienen una corporalidad, en el sentido más abstracto que nos podemos imaginar, y detrás de esas codificaciones, ¿no? Detrás de, si lo analizáramos a ojos de un científico, cuáles son los tejidos que están aquí, cuáles son los nutrientes que están allá, podríamos ver, ¿no? Una serie, digamos, de partículas, a un nivel molecular podríamos ver características que lo diferenciarían de una cosa sobre la otra y que por lo tanto también codificarían un objeto, codificarían un cuerpo de un modo distinto, ¿no? Por lo tanto, los vemos, ¿no?, como cosas distintas porque están organizadas de forma distinta, pero sobre la base dos cuerpos estarían potencialmente partiendo de ese ser, partiendo de esa distribución corpórea que se da en la realidad. Y es un poco el punto, ¿no? Y este punto realmente lo señalan Deleuze y Guattari porque también es una forma, digamos, de retar, ¿no? O más bien de exponer, ¿no?, el hecho de que las cosas pueden ser de otra forma, en tanto que potencialmente se pueden descodificar, ¿no? Se me ocurre una cita que leí también en Mil Mesetas más atrás, que decía algo así como que si hay... ¿Cómo era esto? Sí, que si hay genética, ¿no?, hay deriva genética, ¿no? O si hay un código, hay descodificación, ¿no? Me refiero, si una cosa se ha codificado de una manera, ¿no?, por contingencias que no tienen por qué ser ni siquiera voluntarias por el ser humano, no estoy diciendo, o sí, pero depende de lo que estemos hablando, también eso se puede descodificar y recodificar de otra forma. Ahora bien, yo también pienso que no todo se puede codificar y descodificar de la forma en la que uno quiera, ni tampoco porque pueda descodificarse se puede codificar de una forma absolutamente arbitraria, ¿no? Pero sí que es cierto el punto en el cual las cosas funcionan de una forma que podrían haber sido así y que hay una contingencia radical en la organización de las cosas y del mundo que potencialmente implica que no son necesarias en muchos casos, ¿no? O por lo menos que esa necesidad ha llegado a un punto en el cual ha devenido en base a una serie, digamos, de procesos internos que han permitido realizarse y asentarse, ¿no? Evidentemente, si lo pensamos en el mundo de la ciencia a un nivel físico o químico, ¿no?, ese tipo de necesidades, ¿no?, se han asentado hasta el punto de ser como algo innegable, ¿no? Pero sí que es cierto que a un nivel histórico, a un nivel, digamos, bajo los ojos de la eternidad, ¿no?, en una distancia de millones de años, sí que vemos que los procesos que determinan las especies, los procesos que determinan la cultura humana, etc., dependen constantemente de esos movimientos de desterritorialización y reterritorialización, ¿no?, o de descodificación y recodificación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos una organización del Estado de una determinada forma, implica una serie de procesos que han hecho que se inscriba como que eso es lo normal o que eso es lo que debe ser lo válido o lo aceptable, ¿no? Pero también podemos pensar eso sobre, no sé, la comida que comemos, o podemos pensarlo sobre el modo en el que, no sé, pasamos el tiempo libre. Cualquier cosa depende de esa dinámica del devenir, ¿no? Y por lo tanto depende de esa reorganización constante en base a las contingencias que puedan hacer modificar lo que en un principio se ha sedimentado, se ha codificado, y una vez codificado, por así decirlo, depende de ciertas contingencias también para que se descodifique, pero sí que es cierto que una vez codificado implica que también puede ser descodificado, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo sin órganos, nos dirá Deleuze y Guattari, que
pues que, por ejemplo, el masoquista y el drogadicto, ¿no?, se han hecho a sí mismos un cuerpo sin órganos. ¿Por qué dirá esto? A ver, es un ejemplo un poco salvaje, ¿no?, pero sí que en cierto modo visualiza un poco el punto de lo que estamos refiriendo, ¿no? Al fin y al cabo, Deleuze y Guattari, cuando hacen esa crítica a la organización, no se están metiendo con los órganos en un sentido funcionalista, en un sentido maquínico, en un sentido de, sí, de un órgano como un corazón o un pulmón, sino más bien se refieren a los organismos en tanto que diagramas, ¿no?, o esquemas de organización que operan sobre la realidad, ¿no?, en el hecho de que eso, pues como que una cosa pues hace que sea de esta forma, pero podría ser de otra distinta, ¿no? Entonces, si pone de ejemplo al masoquista o pone de ejemplo al drogadicto como ejemplos de personas, ¿no?, o arquetipos de personas que se han podido hacer un cuerpo sin órganos, es más justamente por el hecho de desafiar la organización, ¿no? Desafiar la organización, ¿por qué? Porque en cierto modo el hecho de que el cuerpo sin órganos del masoquista, o sea, por así decirlo, un masoquista no es que disfrute en un sentido de placer, pero sí que anhela o desea sentir el dolor como una forma, digamos, de placer o una forma de disfrute, de goce. Claro, en ese momento, por así decirlo, hay un cortocircuito entre lo que es la codificación de un ser vivo, ¿no? Porque de forma innata, ¿no?, el principio de placer, que diría Freud, lo que nos hace es que tengamos una aversión al displacer o al dolor y tendamos hacia el placer, ¿no? Sin embargo, el masoquista, por así decirlo, disfruta o su deseo implicaría la transgresión de ese principio, ¿no? Es como el masoquista es torturado y desea ser torturado, aunque no le dé placer, porque físicamente no le puede dar placer, porque está codificado, atentos, está codificado para que le duela. Sin embargo, ese dolor que le inflige, al ser el deseo que él tiene, en cierto modo es lo que le lleva a desearlo, ¿no? Y a, por así decirlo, satisfacerse en ese placer. O sea, en ese placer no, en ese dolor, pero que acoge su deseo, ¿no? Entonces, en cierto modo, el masoquista se estaría haciendo un cuerpo sin órganos porque estaría descodificando el formato, ¿no?, de cómo el cuerpo, esa organización que sería nuestro cuerpo, pues operaría, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, que ponen Deleuze y Guattari. Evidentemente tampoco es que sea nada deseable hacer ese tipo de prácticas, pero es más el hecho de cómo poner un ejemplo, o el drogadicto, ¿no?, que en el momento en el que se consume una serie de sustancias también estaría, por así decirlo, revirtiendo o modificando el funcionamiento normal de su organismo, ¿no? En tanto que hay una modificación subjetiva de la experiencia, de las pulsaciones, de el modo en el que se generan ciertas intensidades en su cuerpo, ¿no? Digamos, habría, por así decirlo, estos son dos ejemplos cualquiera, no tienen por qué ser aplicados a un ser humano, pero es más el punto, ¿no?, de que realmente las cosas están organizadas de una forma y pueden ser reorganizadas de otra manera, ¿no? Esto también lo podemos ver mucho en el arte, ¿no? Si pensamos en una performance, ¿no?, o en el arte conceptual del tipo que sea, ¿no? Podemos a lo mejor ver que se está utilizando un objeto o haciendo una práctica descodificándole el sentido de lo que podría ser intuitivo para transmitir un sentido distinto, ¿no? Ahí podríamos ver también otra vez esa forma en la que podríamos pensar en los cuerpos sin órganos, o por así decirlo, descodificarlo, ¿no? Porque en el fondo lo que está presente aquí es el hecho de que las cosas potencialmente, igual que han sido construidas, ¿no?, de una forma espontánea o por mediante ciertos hábitos o ciertas cuestiones que puedan haberse asentado, ¿no?, también tiene como una posibilidad de cambio en las dinámicas internas que lo constituyen. Y bueno, ya por último, también avisad que esto es importante, dicen Deleuze y Guattari que dicen mimad los estratos, en el sentido de que aunque apoyen, ¿no?, o entiendan que crearse un cuerpo sin órganos o descodificarse, desterritorializarse es algo positivo, hacerlo de una forma absoluta, ¿no?, hacer una descodificación en el sentido de que, vale, yo puedo descodificarme algo que no me gusta de mí para tratar de recodificarme en algo mejor, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Pero hacer una descodificación absoluta, como pues podría llevar a un estado directamente de, no sé, de catatonia o un suicidio psíquico, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una desterritorialización absoluta implicaría una pérdida de tu norte y mínimamente tienes que tener esa subjetividad, tienes que ser consciente de esas cosas, ¿no? También es bueno, en cierto modo,
estar codificado, ¿no? Entonces es ser consciente sobre todo de esa codificación. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.